En medio de esta nueva ola de ataques, Amnistía Internacional le ha puesto nombre a la represión en Venezuela. El informe más reciente de la organización documenta lo que ya muchos han denunciado, pero que ahora en registro se establecen pruebas. En Venezuela la represión es sistemática, planificada y diseñada desde el más alto nivel del poder. El documento revela cómo el régimen de Maduro utiliza la desaparición forzada, la tortura, las detenciones arbitrarias como herramientas para aplastar la disidencia y sembrar terror en la población. Amnistía advierte que estas violaciones no son hechos aislados, sino crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados por la justicia internacional. Quiero saludar en esta parte del programa a Pilar San Martín. Ella es coordinadora para la crisis o coordinadora de crisis para las Américas de Amnistía Internacional. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo me llama? No es que me llame la atención porque al final lo sé, pero la palabra suena duro, aplastar a la disidencia. Es lo que ha buscado el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué cifras les llevan a ustedes a decirlo de esta manera? Sin duda, aplastar es una palabra que podríamos utilizar. Es aplastar, terminar, castigar a la disidencia o a cualquier persona que sea percibida como disidente, crítico, opositor al gobierno de Nicolás Maduro. Y lo hemos visto en este último repunte después de las elecciones de 2024, cómo aumentaron de una forma dramática las detenciones arbitrarias y con ello las desapariciones forzadas, que es precisamente lo que documentamos en este informe. Esas desapariciones forzadas que pareciera no tener fin, que se han instaurado como un método prácticamente cotidiano, porque en Venezuela hablamos de estas desapariciones prácticamente de forma diaria. Exacto, lo que hemos visto, de hecho, bueno, Amnistía ha documentado una muestra, ¿no?, de 15 casos para Claro. ejemplificar cómo es el modus operandi y cómo funciona la política represiva del Estado, pero sabemos que a día de hoy permanecen más de 40 personas desaparecidas, es decir, sus familias no saben dónde están, no saben ni siquiera si están vivas o si están muertas, pero además lo que tememos es que desde las elecciones ha habido cientos de personas desaparecidas, solo que habrían estado por un periodo de tiempo corto. Entonces no tenemos registro de cuántas son, pero efectivamente tememos que son cientos. Y como mencionas, lamentablemente vemos que esto sigue ocurriendo, no es que sea una práctica que se terminó, ¿no?, después de las elecciones, sino que se ha ido manteniendo, pues prácticamente cada semana sabemos de una persona nueva que es desaparecida, también ciudadanos extranjeros que son desaparecidos en Venezuela, de los que su familia no sabe absolutamente nada. Es verdaderamente una tragedia, ¿no?, el no saber si tu hijo, hija, tu pareja está vivo, está muerto, dónde está, en qué condición está, y eso lamentablemente sí es algo cotidiano, constante y generalizado en Venezuela. Con el agravante, Pilar, de que eh, el temor que se intenta infringir a la población de alguna manera está generando el que no todo el mundo denuncie, el que no todo el mundo lo haga público, el que no todos puedan sentirse, digamos, yo no quiero hablar ni de valentía ni de coraje, porque creo que los venezolanos han demostrado coraje y valentía en distintas oportunidades y a lo largo de todos estos años, pero evidentemente esto está afectando el que se conozca, digamos, de forma masiva las desapariciones que se están produciendo. Por supuesto, de hecho hay una cifra oculta que no sabemos, pero precisamente cuando iniciamos esta investigación, hubo muchas familias que no quisieron hablar con nosotras, con Amnistía Internacional, precisamente por el temor de decir, bueno, no sé dónde está mi hijo, no sé dónde está mi familiar, mi pareja,
pero creo que si denuncio, que si me quejo, que si critico, le va a ir peor, porque me imagino o quiero pensar que mi hijo, mi familiar, está bajo la custodia del Estado. Lo tiene la autoridad venezolana, pero no lo sé. Y esa es una ponderación que muchas familias hacen porque pues, las personas que viven en Venezuela lamentablemente viven día a día la represión del gobierno de Nicolás Maduro en sus propias carnes, en sus propios huesos. O sea, no necesitan que nadie se lo cuente. Claro. Entonces, si hay ahí lamentablemente un miedo, un temor, Con un como no muy bien agravante, fundado. con un agravante también, Pilar, otro, si se quiere, que es que los defensores públicos, los que coloca el propio Ministerio Público del Claro. régimen, no fungen como tales y al contrario, extorsionan a la propia familia, no hable, no se pronuncie, no diga nada porque será más difícil, no lo va a ver, no va a tener información, etcétera, 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 cuando ya se tiene algún tipo de información. Es decir, hay un chantaje real, no es que lo estemos suponiendo. No, no es suposición y de hecho en los casos que hemos documentado hemos sabido cómo abogados o abogadas públicas le decían a las familias, pues lo siento señora, ya no venga porque esto es una dictadura y aquí, ¿no? Y es lo que hay, tiene que esperar. O otro defensor público que le dijo a la mamá de una persona desaparecida, bueno, yo lo que le recomiendo es que rece y tenga mucha fe en Dios. Cuestiones así que son verdaderamente lamentables. Es criminal que una persona, una defensa pública que debería estar para defender a la persona desaparecida, para hacer todas las acciones judiciales necesarias para dar con su paradero y para garantizar que su integridad física y psicológica está bien, hagan todo lo contrario, que es encubrir y facilitar la desaparición. Y es más, no son solo, permítanme decir que no es solo la defensa pública. Hemos visto cómo el Poder Judicial, los tribunales, ¿no? Desde los tribunales sobre terrorismo, pero cualquier tribunal de amparo que deberían gestionar habeas corpus, sabemos que de facto el habeas corpus es un recurso que no existe hoy en día en Venezuela, es nulo, no funciona, es totalmente ineficaz. De los 15 casos, en ningún caso funcionó. Sabemos además que el Ministerio Público lo que se ha encargado es básicamente de fabricar. Tenemos el temor de que muchas de estas personas que están desaparecidas habrían sido torturadas precisamente porque el fiscal general salió diciendo que muchos de ellos estaban confesos, que habían confesado los peores crímenes. Bueno, tememos que parte de esas confesiones es porque han sido obtenidas bajo tortura y así un sinfín de arbitrariedades graves, ¿no? Que hacen que realmente el aparato de justicia a día de hoy sea una pieza clave, clave, clave para la política de represión en Venezuela. Bueno, es que creo que si algo tenemos claro es que un ministerio público que respete el debido proceso es lo que no existe en Venezuela. Existe un fiscal que tristemente alguna vez fue defensor de derechos humanos porque lo fue. Llegué a entrevistarlo alguna vez cuando era joven y era defensor de los derechos humanos. Y lo que no voy a comprender nunca, Pilar, fue la transformación en esto en lo que se ha convertido, que es capaz de intentar defender o tapar todo lo que puede parecerse a lo contrario de defender los derechos humanos de los venezolanos. Porque eso es realmente lo que hace el Ministerio Público. Tapar, intentar darle visos de legalidad a lo que de legal nada tiene. Exacto, eso que acabas de mencionar es bien importante. Es como en toda esta política de represión, ¿verdad? Es bien, digo, casi como curioso que las autoridades se están esforzando en dar esta apariencia de legalidad. Es decir, han agarrado las garantías judiciales, las han vaciado, han dejado una especie de cascarón vacío, ¿verdad? Pero hacen una especie de simulación en la que la persona es detenida, supuestamente va a una audiencia de presentación, pero esa audiencia de presentación nadie sabe ni cómo es, ni cuándo se celebra, no hay presencia de abogados de la elección, no sabemos en qué condiciones llega la víctima, es secreta, es decir, solo participan personas que pertenecen al Estado. O acusaciones graves por cuestiones de terrorismo
incitación al odio solo por el mero hecho de protestar, ¿no? Un sinfín de irregularidades, pero que además lo que pretenden es dar esta apariencia, ¿no? Por ejemplo, también el hecho de, como digo, la figura de habeas corpus, ahí están los tribunales y las personas luchan cada día por intentar interponer este habeas corpus que cuando es aceptado, porque rara vez es aceptado, pero cuando es aceptado, muy pocas veces se resuelve y como bien has mencionado, creo que las figuras de los defensores públicos es una máxima expresión de esta simulación de voy a colocar una defensa pública para poder decir que efectivamente la persona está defendida cuando de facto es una simulación, es una mentira, no funciona y no dan defensa adecuada, eficaz y de ningún tipo a la persona bueno, que en este caso que hemos documentado está desaparecida. Pilar, una última pregunta. En el caso de Venezuela, sin duda alguna, de lo que hablamos, ese crimen es de lesa humanidad. Sin duda alguna. Desde Amnistía no tenemos ninguna duda. De hecho, lo venimos diciendo desde 2019. En 2019, con el informe Hambre de Justicia, determinamos que al menos desde 2014 se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Y esto por qué? Porque pensamos que hay un ataque generalizado y sistemático contra la población disidente, contra todo aquel que protesta. Y este ataque digamos que no está teniendo lugar ahora, es un ataque mantenido en el tiempo y por eso decimos que es generalizado y es sistemático, porque no solo cuentan las víctimas que ha habido desde el 28 de julio, cuentan todas las que ha habido en este periodo, porque es un ataque que se da desde un poder político, es una política de Estado que simplemente se ha mantenido, ¿no? Y que ha tenido diferentes picos, es verdad, dependiendo del hito político del país, etcétera, pero sí ha mantenido. Ahora lo que vemos es que estas desapariciones que hemos documentado formarían parte de ese ataque, pero ese ataque no ha parado y por eso necesitamos que estos nuevos crímenes que hemos documentado, bueno, no son nuevos, ¿verdad? Pero este repunte de desaparición forzada sea incluido también en la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Venezuela 1, ya que creemos que es hora de que la Fiscalía de la Corte Penal dé un paso más, no avance rápidamente en la investigación, pero dé un paso más y, de ser posible, se emitan órdenes de aprehensión pues contra los máximos responsables de esta política de represión. Es Pilar San Martín, coordinadora de Crisis para las Américas de Amnistía Internacional. Pilar, agradecida por el tiempo. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Gracias. Igual para nosotros.